Hola amigos, en este video les contaré los secretos para lograr que sus bombones sean los más brillantes y bien estructurados. Así mostrarán la calidad de sus productos. Entonces, quédense hasta el final. Vamos a revisar el paso a paso desde el inicio de la pintura, el manejo de temperaturas para obtener nuestro ultra brilloso bombón. En el fondo ya está seca, entonces procedemos con nuestra manito de color fucsia por encima. Sin repasar mucho para no levantar la pintura del fondo. Más o menos así queda. Esta técnica fue hecha con pincel. Esta técnica de acá fue hecha con compresor. ¿Sí ven la diferencia? Cuando pongamos nuestro chocolate aquí, se va a notar mucho más la diferencia. Entonces ahora vamos a realizar el relleno de las coquillas en nuestros bombones. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Esta espátula, que es una espátula para recoger el chocolate. Esta de acá también es una espátula especial para chocolatería de acero inoxidable, las dos. Una paleta o espátula también de gel. Un trapito desechable de esos lavables y nuestras coquillas ya pintadas. También vamos a necesitar alcohol para desinfectar las superficies como los utensilios que vamos a utilizar. Entonces, en primer lugar procedemos a limpiar perfectamente toda la superficie donde estamos o vamos a trabajar. Esto con el objetivo de cuidar la salud de nuestros clientes. El siguiente paso antes de llenar nuestro chocolate en las coquillas es a darle un golpe de frío al molde para que la manteca de cacao, la pintura, se contraiga un poquito y de esta manera adquiera más brillo en nuestros bombones. Ese es uno de los secretos de la bombonería. Entonces le vamos en este momentito a poner en el freezer por 3 minutos nada más antes de colocar el chocolate en nuestras coquillas. También vamos a necesitar nuestro chocolate que se encuentra en óptimas condiciones. Como ustedes ven, vamos a usar un chocolate al 65% de amargor, 65% de cacao fino del Ecuador y 35% de azúcar. Es importante conocer que el chocolate se maneja en base a temperaturas. Cuando empezamos a entender cuál es las combinaciones y las características del chocolate, entonces ahí vamos a darle un mejor uso al chocolate y vamos a explotar sus características. En este caso, nuestro molde ya le pusimos en el freezer y ahorita vemos aquí que tiene una temperatura de 13 grados el molde. Entonces ya está frío y verificamos la temperatura de nuestro chocolatito, que más o menos conserva una temperatura de 33 grados. Entonces estamos súper bien, estamos en el rango necesario para que haya ese choque térmico entre
el frío del molde y la temperatura del chocolate. Hecho esto, empezamos a golpear el molde. ¿Para qué hacemos el golpeteo del molde? Para que las burbujas que están dentro del chocolate, ustedes ven que ahí hay unas pequeñas burbujitas. Entonces, para que las burbujas que están dentro de la coquilla salgan a flote y no causen un poro que se va a ver feo en la imagen de nuestra bombón. Entonces mírenle aquí, al parecer ya todas las burbujitas salieron a la superficie. Ahorita vamos a sacar el exceso del chocolate y vamos a hacerle que caiga en el mismo contenedor de chocolate. Y conserve la delicadeza del producto. Comprobemos la temperatura del ganache. Está a 25, 28 grados del ganache. Entonces continuemos.
Ahí sacudimos un poquito. La diferencia entre este y este es porque este está un poco más frío y este está enfriándose. Este está un poquito más líquido porque le subimos la temperatura. Este se nos enfrió bastante. Ok, entonces ahorita vamos a llevarle nuevamente a refrigeración. Igual, 3 minutos en el freezer, o si ustedes tienen un refrigerador, podría ser 15 minutos dentro del refrigerador. ¿Para qué le llevamos nuevamente al freezer? Para que esta estructura que está dentro del bombón se compacte y pueda hacer una base para el siguiente nivel, que es el piso del bombón, que es nuestro chocolate. Ok, entonces si ven que ya ahorita no se mueve el ganache, entonces está frío, ya está compactado. Ahorita vamos a dar un poco de calor en los bordes de las coquillas con una pintura de calor para que el chocolate que está aquí alrededor se diluya un poco y se compacte con este otro que le vamos a hacer el piso. Entonces vamos a dar un poquito de calor para que se diluya nada más un poquito. Si le ven que se empieza a diluir de los bordecitos, ahorita le voy a sacudir un poco para que la burbuja salga y no se quede entonces vamos a rastrillar. Limpiamos de exceso y rastrillamos otra vez. Aquí persiste esta burbujita, ¿sí le ven? Entonces ahí vamos a cerrar un poquito. Perfecto. Listo para que se enfríe. Aquí vemos el caso de unos bombones que nos salen, entonces un ratito más en el refrigerador para que se despeguen. Pero quiero indicarles la diferencia entre un bomboncito completamente a pincel, tanto la primera capa con un rosado más clarito como la segunda de un fucsia. Y un bombón con la primera capa a pincel y la segunda capa con compresor. Ahí ustedes verán, depende de gustos y de necesidades.